Ya estoy compartiendo la pantalla. Déjame ver si está el título aquí. Sí, acá está el título. Esperamos 5 minutos, pero les voy adelantando la agenda para que la vayan revisando. Y esperamos hasta las, déjame ver la hora. Son 10:04, hasta las 16, 17 esperamos para ya comenzar. Ya listo, iniciemos para que no nos gane el tiempo. Déjenme ver si puedo poner mi cámara. A ver, ¿se me ve? Ya, creo que sí. Ya, bueno. Buenos días a todos, gracias por su participación el día de hoy. Este es un taller libre sobre métricas e indicadores, como, o sea, qué son las métricas, qué son los indicadores, por qué es su importancia. Vamos a ver cómo calcularlos y persistir esos datos calculados en una base de datos. Y hay dos sorpresas. Una tiene que ver con IA, así que es buena. Y la otra es más sorpresa, así que vamos avanzando. Voy a hacerlo rápido para que no tomar tanto de su tiempo. Espero que cerrar todo esto en una hora máximo y así puedan ir tranquilos. Si tienen consultas, por favor, levanten la mano o pueden prender su micro y me interrumpen, no hay problema. Ya, voy avanzando. Eh, Introducción. Vamos a ver. Ya, ¿qué sucede? En un ambiente empresarial normalmente tienes analistas, personas encargadas de las decisiones que se toman en ciertas áreas. Por ejemplo, si fueras un analista de logística, tomas decisiones respecto a cómo se va a llevar la logística, la cadena de suministro, entre otros, ¿no? Si fueras un analista contable, tomas decisiones sobre, no sé, eh, el área de contabilidad, entre ellas, no sé si es que hay diferencias en los reportes, en las transacciones, haces auditoría contable, entre otras cosas, ¿no? Y así cada persona que analiza, o bueno, que es analista en alguna empresa, o incluso los practicantes, eh, tienen cierto alcance de conocimiento respecto a su área de trabajo, ¿sí? Y para poder tomar estas decisiones, no lo hacen, o la idea es que no lo hagan simplemente porque se les ocurre, sino que sus decisiones puedan estar basadas en datos, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede? Las empresas tienen datos distribuidos a lo largo en diferentes áreas, algunos ya tienen una base de datos centralizada donde todos los usuarios se conectan y eh, ven qué información hay disponible y según a eso analizan la información que a ellos les interesa. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí es un clásico. Tienes esta base de datos que es la parte derecha y normalmente las empresas tienen información de sus transacciones, o sea, a quienes le venden y sus clientes, ¿no? Es lo más clásico que tiene cualquier empresa, ¿ya? Y sobre esto ya puedes hacer como que relaciones, ¿no? Sabes cuántos clientes tiene, cuántos están comprando, cuántos no están comprando, cuántos están abandonando el último mes, cuántos clientes nuevos tienes cada mes.
si es que las transacciones están subiendo, bajando, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuánto es el monto de la transacción? Hay un montón de cosas que puedes sacar solamente de estas dos tablas. Pero lo normal es que no solo tengas dos fuentes de información, dependiendo de los sistemas que tenga tu empresa o la información que ustedes generen como analistas, eh, la cantidad de datos puede incrementar, ¿no? Puedes tener data de, por ejemplo, si fueras un supermercado o una cadena de bancos, tienes sucursales en diferentes lugares. Si tuvieras una aplicación, app o web, sabes quiénes usan la aplicación, qué hacen en la aplicación. Tienes información de toda la gente que has contratado, ¿no? Tu planta comercial. ¿Cuántos asesores tengo en tal lugar? ¿Cuántos vendedores tengo? ¿Cuántas personas tengo a mi cargo? Tienes información de gastos e ingresos, de las comunicaciones que hacen marketing, los reclamos que vienen por el CRM. Tienes un montón de datos, ¿ya? Entonces tú, en tu función de analista, tienes que hacer lo conocidamente llamado como análisis de datos. Algunos le dicen data analytics, analytics de frente o analizar data. Hay un montón de formas de decirles. Obviamente hay diferencia entre los conceptos, como cuando dicen vaso con agua y vaso de agua, pero se pueden usar indistintos, pero cuando ya entras al detalle te das cuenta que son cosas distintas, ¿ya? Pero en este caso, solo para esta sesión vamos a hablarlo como análisis de datos, ¿ya? Y tienes que hacer análisis de datos y puntualmente si estos datos están en una base de datos SQL, como esta de acá, la que estoy mostrando a la derecha, tienes que usar el lenguaje SQL para tratarlos, ¿no? Para extraerlos, para seleccionar qué datos quieres. Si es que hay información que quieres usar de varias fuentes a la vez, tienes que cruzar las tablas, así como si fuera en Excel, haces tu buscar B, pero bueno, con SQL. Y si quieres poner condiciones, filtrar algunas cosas, también hay comandos para eso. Si quieres agrupar y calcular cosas, también hay comandos para eso. Todo SQL de análisis se resume en esta parte izquierda que he puesto. Eso es como que la estructura de un SQL general en SQL Server. Seleccionas campos de alguna tabla, la juntas con otra, pones filtros con where, agrupas. Si tienes filtros en tu agrupación, pones filtros y ordenas tus datos. SQL se resume todo esto, obviamente. Especializarte implica mucho más porque tienes que saber qué hace cada comando, cómo lo puedo combinar con otras cosas, entre ellos, ¿ya? Pero por ahora, este es el bosquejo general, ¿no? Una persona analiza, usa SQL para ir contra las tablas de la base de datos de la empresa y poder tomar decisiones. Ya, esa es la introducción. ¿Ya? Entonces, usamos SQL para analizar datos. La pregunta es, oye, mi tabla de transacciones, no sé, vendo, imaginemos que soy Wong, ¿ya? En todas mis cadenas, en mis 50 sucursales en el país, hago más de 1 millón de ventas al día y tengo más de 100.000 clientes. Entonces, no te vas a poner a analizar cliente por cliente, a ver qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Tienes que buscar alguna manera de entender todos tus datos sin verlos uno a uno. Tienes que comenzar a agrupar los datos para verlos en bloques, en segmentos que te hagan sentido, ¿no? Eh, entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Analizo a detalle fila por fila, pero ¿qué pasa cuando tengo muchos datos en muchas tablas? No me va a dar la vida para analizar fila por fila. Entonces, viene la gran pregunta de cómo puedo explorar los datos para obtener insights, para obtener hallazgos. Insights y hallazgos, lo mismo, ¿ya? Hallazgos en los datos, o sea, algo de valor que pueda decir, oye, qué interesante, no sabía esto, ya lo aprendí, ¿cómo puedo usarlo para, no sé, para vender más, para gastar menos, para abrir una nueva línea de negocio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en ese contexto vamos a explicar qué son las métricas, ¿sí? Eh, Una métrica es cualquier dato cuantificable, o sea, que puedas calcular a partir de los datos que tienes en un negocio, ¿sí? Y eh, estos datos pueden ser, por ejemplo, la cantidad de productos vendidos ayer, o la cantidad de productos vendidos hoy, o cuántos clientes me compraron ayer, o no sé, cuánto monto gasté ayer por proveedores, ¿sí? Son datos que puedes cuantificar si te das cuenta hacia atrás, hacia el pasado, de lo que ya pasó, y te puede dar una idea de qué está haciendo el negocio, ¿no? Yo, por ejemplo, para compras, como les digo, acabo de decir 4 datos, pero puedo decirme 20 datos más, ¿no? Monto promedio por usuario, eh,
no sé, cuántos usuarios fueron recurrentes, o sea, ya me he vuelto a comprar, cuántos usuarios fueron nuevos, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuántos ya no me compraron? ¿Cuál fue la categoría más comprada ayer? Entre otras cosas. Puedo sacar un montón de datos ya. A todos esos datos que tú calculas, no persona por persona necesariamente, sino de manera general, a eso se le dice métrica, ¿sí? Es cualquier dato, cualquier número que me diga algo sobre el negocio, ¿ya? ¿Qué sucede? Que como tu negocio es grande, tranquilamente en una tabla puedes sacarte 30 métricas y en otra tabla otras 30 métricas y luego cuando las cruzas salen otras 30 métricas, entonces te vas a llenar de métricas, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ya tengo todas estas métricas, tengo 80 métricas en mi negocio, ¿a cuál le doy seguimiento? O sea, ¿cuál es la más importante para mí? ¿O cuál es la que yo debería impulsar, hacer que crezca en el tiempo? ¿Con cuál me quedo, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes? Entonces ahí es cuando tú puedes calcular métricas numéricamente, matemáticamente con SQL, ¿sí? No es complicado, vamos a verlo ahora, pero tú tienes que definir una estrategia para tu negocio. Tú entendiendo y viendo todas tus métricas dices ya, ¿sabes qué? Este año me voy a enfocar en aumentar el monto de compra y aumentar clientes nuevos. Ya, nada más, solo esas dos. Entonces, cuando tú defines una estrategia para tu negocio, de qué métricas son las más importantes o no, esas métricas pasan a llamarse KPIs, Key Performance Indicators, o como se les conoce normalmente, indicadores, ¿sí? Yo sé que a veces dicen indicador, métrica, lo mismo, ya, pero no, acá no es lo mismo. Estamos entrando al detalle donde un KPI es una métrica, pero que tú has seleccionado estratégicamente para poder llegar a un objetivo en tu negocio, ¿sí? Puedes tener 90 métricas, pero de esas 90, solo 5 van a ser tus KPIs, las que vas a intentar impulsar durante el año y te van a decir, oye, estas de acá son las que quiero impulsar, quiero mejorar, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo de acá pongo el ticket promedio de compra, ¿no? Fue 13 soles por compra, y bueno, es relevante si el negocio quiere incrementar su rentabilidad, ¿no? Porque a mayor monto vendido es más rentable, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el negocio no quisiera aumentar su rentabilidad este año, sino dice, quiero llegar a más clientes? Entonces voy a hacer un montón de descuentos para que tener más clientes. Eso quiere decir que ya no va a ser rentable y el ticket promedio va a bajar, pero ya no va a impulsar esa métrica, ¿no? O sea, el ticket promedio ya no va a ser su KPI. Su KPI, su indicador principal, ahora va a ser número de clientes nuevos, ¿sí? Como les digo, eso depende mucho de la estrategia de un negocio, ¿sí? No, no puedes, o sea, por más que querramos, no podemos dedicar todo nuestro presupuesto, todo nuestro esfuerzo a mover todas las métricas, ¿sí? Porque nos costaría mucha plata. Por eso nos enfocamos en algunas específicas y sobre esas invertimos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia principal entre métricas y KPIs. Solamente es que una tiene estrategia y por ende acotas el espectro, ¿no? Y obviamente, en una empresa, normalmente lo que sucede es que cada área tiene sus KPIs. Como que al área de ventas le interesa el monto promedio de compra porque ellos piensan en vender y la rentabilidad, ¿sí? Pero tienes al otro área de planeamiento que dice, no, mi KPI es cuánto gasto por usuario, ¿no? Si un usuario gasta mucho y no me está dando renta, o sea, me está generando más gasto que ingreso, o un proveedor me está generando más gasto que ingreso, quiero reducirlo. Para mí, como planeamiento, mi KPI es gasto por proveedor o gasto por cliente, ¿no? Y luego tienes el área de marketing. No, el área de marketing lo que quiere ver es si las comunicaciones de marketing están implicando en compras, ¿no? Como que no sé, efectividad de la comunicación del correo al cliente para ver si después de que yo le mande el correo, a los 2 días compró. Entonces, si se das cuenta, cada área define un KPI distinto, ¿sí? Dependiendo de su área, pero todos apuntan a lo mismo, a mejorar la rentabilidad, ¿sí? Solo que cada uno es de su lado, ¿no? Cada área es dueña de ciertos procesos en una empresa, conoce, tiene expertise en ciertas cosas. Entonces, por más que la empresa, todos vayan al mismo objetivo que es incrementar la rentabilidad, cada uno va a medir un KPI distinto durante el año, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, hay un objetivo grande que es incrementar la rentabilidad y cada área se pone a pensar ya qué KPI puedo yo desde mi área intentar impulsar para llegar al objetivo global de la empresa que es incrementar la rentabilidad. Entonces, a ese objetivo grande de la empresa, tal vez lo hayan escuchado, se le llama OKR, ¿sí? Objective and Key Results. No tiene
Tiene un nombre en español, yo le digo objetivo, llámenlo como quieran. Normalmente lo van a escuchar como OKR. Y el OKR es un marco con ciertas reglas o definiciones para poder definir objetivos cualitativos y alcanzarlos con KRs específicos. Por ejemplo, miren este ejemplo. ¿Ah? Mi objetivo cualitativo es, no digo número, cualitativo es que no tiene ni un número en el nombre, ¿sí? O sea, no dice voy a incrementar en 2%, en 20%, voy a tener 4 o 5 agencias, no. Es súper cualitativo. Quiero incrementar las ventas en la tienda, ¿ya? Entonces, ¿cómo la empresa como tal define que quiere incrementar las ventas? Puede definir key results, que son como resultados clave que tienes que lograr, ¿ya? Entonces, ya, si queremos incrementar las ventas en la tienda, primero hay que aumentar el ticket promedio de 50 a 65, acá ya le pones números. Y segundo, quiero incrementar la tasa de conversión de personas entre 15 a 20% en cada trimestre. Excelente. Y con ese objetivo y estos resultados clave que van a medir al final del año, cada área se lleva la tarea de decir, ya tú desde tu área, ¿qué KPIs puedes mover para poder llegar a este objetivo, a este KR? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, comenzó muy específico, o sea, muy no, ¿cómo se dice? Comenzó muy general, o sea, la base de todo negocio son datos y toda esa base de datos te permite calcular métricas, ¿ya? De todas esas métricas, tú eliges un grupo especial, que son tus indicadores con los que te vas a medir. Y ese grupo especial, ¿por qué lo eliges? Porque la empresa tiene un objetivo más grande que es el OKR, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, viene como que grande. De OKR cae a KPI o indicador, y de KPI indicador puedes elegir cualquiera de las métricas que tienes disponibles en tu área. Entonces, eso es. Antes de pasar, voy a leer las preguntas, si es que hay en el chat. Mm, ya. No hay más preguntas. Si tienen preguntas, pueden hacerlas por el chat, ¿no? No hay problema, o me interrumpen como les comento. Ya. Habiendo entendido el contexto, vamos a hacer un super deep dive a qué tipos de métricas hay. Porque como ya vieron, OKRs y KPIs depende de qué métricas tenga calculada el negocio, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo importante acá es calcular las métricas. Porque tú calculas la métrica y luego la usas en indicadores o como OKR o como quieras, ¿ya? Pero la métrica tiene que ser calculada. La métrica es cualquier dato cuantificable que tenga tu empresa. Entonces, vamos a entrar al tipo al detalle, ¿ya? A ver un ratito. Ya. Miren esto, ¿ah? Hemos hablado de que las métricas es cualquier dato cuantificable y obviamente como se sale de las bases de datos, puedes calcularlo con SQL, con Excel, con cualquier herramienta, ¿ya? En este caso yo pongo SQL porque en empresas grandes lo normal que pasa es que esas empresas tienen sus datos en SQL y no en Excel, ¿no? Por la volumetría de sus datos, tienen millones de registros. Entonces, estas métricas, cuando tú le pones una estrategia, una meta y un accionable, se vuelve un KPI. ¿Sí? ¿Todo claro? Ahora vamos al detalle. ¿Qué tipos de métricas hay? Porque hay un montón, ¿no? Hay las métricas que solo son contar, otras que son promediar, otras ya que son divisiones, como que compras por usuario al mes, y ahí sí hay un montón, ¿ya? Hay que ver cuáles son. Entonces, según el tipo de cálculo, pueden ser hasta seis, ¿sí? Bueno, es de lo que yo he investigado, o sea, cada uno puede tener sus, ¿cómo se dice? Dependiendo de su expertise, cada uno puede decir sí, no, no me suena, pero bueno, esto es lo que yo conozco en mi experiencia en los últimos 8 años. Eh, ya, hay agregaciones básicas, agregaciones acumuladas. Ya, por agregaciones me refiero a cálculos agregados de SQL, que es contar, sumar, promediar, ver el mínimo y ver el máximo. Esos son agregaciones, ¿sí? Eh, Variaciones son restas. Es como que, no sé, ventas este mes, ventas el mes pasado, la variación ¿cuánto es? La resta, ¿no? Ya. Esas variaciones. Ratios y proporciones son divisiones. Calculo una métrica, calculo otra métrica, las divido y sale otra métrica. Así como que número de usuarios que compraron entre número de usuarios nuevos entre número de usuarios que compraron, la división es, no sé, pues número de usuarios nuevos que compran o algo así. Sí, vamos a ver el detalle. Y funnel es, o embudos, normalmente se usa para el embudo de conversión de cuántos clientes tengo, cuántos
entraron a mi mercado, digamos, o a mi centro comercial, cuántos terminaron comprando, ¿no? Es como que el embudo de todos los cantidad de clientes que puedas tener, cuántos llegaron al objetivo que es comprar, ¿no? Si fuera una página web, por ejemplo, sería, ya, bueno, imagínense Netflix, ¿ya? ¿Cuántos usuarios iniciaron sesión hoy? ¿Cuántos buscaron alguna película? ¿Cuántos le dieron clic a una película y comenzaron a verla? ¿Y cuántas la terminaron la película de ver? Entonces, eso es un funnel porque normalmente comienzas grande y te vas achicando porque hay gente que deja el flujo a la mitad, ¿no? No termina todo el flujo que tú esperas que terminen. Entonces, a eso se le dice un funnel, ¿ya? Entonces, habiendo entendido los tipos, o sea, agregaciones, variaciones, ratios y funnels, vamos a entrar al detalle ahora sí. Para agregaciones son operaciones como elige conteo, suma, promedio, mínimo, máximo, como la cantidad de clientes o cuándo fue la primera compra de cada cliente, ¿no? Te puede servir para saber luego qué clientes te abandonan o hace cuánto no compra un cliente, ¿no? Con su primera compra o con su última compra. Luego viene, miren que esto es contar, sumar, promediar, mínimo, máximo. O sea, no es nada del otro mundo. O sea, las métricas en un negocio no son, no tienes que saber, pucha, matemática, derivadas integrales o cosas así. No, son contar, sumar, promediar. O sea, de verdad no es nada del otro mundo, ¿sí? Si ya le metes estadística, ya, pucha, eres un genio, ¿no? Pero la mayoría de decisiones en un negocio se toman partiendo de analizar métricas como estas, ¿sí? No hay no hay que ser un genio para hacer esto y lo bueno que las herramientas que usas normalmente ya hacen estos conteos por ti, ya hacen estas sumas por ti. Tú solo tienes que saber esta parte, la definición, por qué esto me sirve, ¿sí? Porque la parte de ejecutar, las herramientas ya lo hacen por ti. Tú tienes que saber por qué lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, cantidad de clientes, primera compra. Ya. ¿Qué son agregaciones acumuladas? Son las mismas operaciones anteriores de las básicas, pero calculan de forma progresiva a través del tiempo. Por ejemplo, no sé, eh, una cosa es decir cuántos usuarios me compraron hoy día y otra cosa es decir cuántos usuarios me van comprando la última semana, el último mes, el último 6 meses, los últimos años, ¿no? Porque en la primera tú calculas para un día, en cambio en la segunda tú comienzas a acumular varios días. En base al tiempo tú comienzas a acumular, ¿no? Entonces es interesante también ver eh, estas métricas acumuladas porque a veces en el día puedes tener como que picos de venta, de como decir, oye, este día vendí un montón, vendí un montón, vendí un montón, pero cuando te das cuenta a nivel acumulado cuántos usuarios estás teniendo, tú piensas que por vender un montón tienes bastantes usuarios, pero cuando ves acumulado, digamos, usuarios activos los últimos 7 días, ves que la cantidad de usuarios activos, en vez de crecer, está bajando. ¿Por qué? Porque esos que te están comprando un montón son los mismos de siempre, pero realmente no tienes nuevos usuarios entrando tanto. Hay más gente que abandona tu negocio que está entrando. Entonces, si bien las agregaciones básicas nos dan una primera idea de cómo se está moviendo el negocio, las agregaciones acumuladas nos están diciendo si es que el negocio, no mirando en un punto, sino agarrando bloques de tiempo, se está manteniendo, ¿no? Se está manteniendo bien o se está manteniendo mal. Eso también es importante analizar. Luego, qué otra cosa es importante analizar? Las variaciones absolutas. Como les dije, eso es una resta, ¿sí? Miren, el cambio absoluto es numérico, ¿ya? O sea, el número, digamos, clientes la semana pasada versus clientes esta semana, no sé, de 100 a 50, de 100 a 60. Entonces, la variación absoluta sería -40 porque ha caído la cantidad de clientes. O, por ejemplo, clientes nuevos, eh, la semana pasada versus esta semana, la semana pasada tuve 10 clientes nuevos, esta semana tuve 15. Entonces la variación de clientes nuevos es 5 clientes, ¿sí? Entonces tú podrías decir, oye, estoy agarrando en promedio 5 clientes nuevos por semana, ¿no? ¿Debería subirlo, bajarlo o está bien? Pero para eso, para poder tomar la decisión, primero tienes que calcularla, ¿sí? Por eso es importante. Las variaciones no es difícil calcularlas porque, como les digo, es una resta nada más, ¿sí? Restas la cantidad de clientes la semana pasada con la de actual y ya, ¿sí? Pero así como hay en restas de usuarios nuevos, puedes hacerlo en ventas, ¿no? ¿Cuánta es la variación de ventas, ¿no? Mes a mes, día a día, semana a semana, depende de cómo quieras analizarlo, ¿ya? Y así como hay variaciones absolutas, también hay variaciones relativas. Que la variación relativa sigue siendo una resta, pero de manera porcentual, ¿sí? No sé, la semana pasada tenía 100 clientes
esta semana tengo 50 clientes. No, otro ejemplo. ¿Ya? La semana pasada tenía 20 clientes, esta semana tengo 10. ¿Ya? Entonces, la variación absoluta sería la resta, ¿no? 20 menos 10, 10. Ah, caí en 10 clientes. Pero ¿cómo sería la variación relativa? Esa cantidad que perdió, 10 de 20, ¿cuánto era? La mitad, ¿no? El 50%. Entonces, la variación relativa sería porcentual. En vez de decir 10, dices, caí en 50%. ¿Sí? Entonces, a veces es importante también analizar la variación relativa porque conforme tenemos números absolutos más grandes, eh, ya no hace tanto sentido analizar de manera absoluta, ¿no? Porque imagínate que yo comienzo un negocio y digo, tengo 10 clientes y cada día voy aumentando de 10 en 10 en 10 en 10, ¿no? Sí. Y después de 3 años, 4 años, digo, oye, ya, chévere, al día ya tengo 5.000 clientes, ¿ya? Entonces, si la semana siguiente tú dices, oye, esta semana tengo 5.001 clientes, la variación absoluta es uno, ¿no? Y dices, bueno, es poquito, ¿no? No me pega. Y dices, ya, ¿qué tal si al día siguiente tienes 5.100 o 5.300 o 5.500? ¿Cuándo es el punto donde tú dices todavía es poco crecimiento o alto crecimiento? Cuando ya tienes números muy grandes para comparar cada semana, las variaciones pequeñas que puedas tener de manera absoluta parecen despreciables, entonces no te sirve tanto analizar de manera absoluta cuando tienes números grandes. Ahí te sirve analizar de manera relativa, ¿no? Como que ya, la semana pasada tengo 10, 100%, esta semana ¿cuánto he crecido? Has crecido 102, 103, 104%. Ya, excelente. La variación relativa te permite comparar el cambio porcentual entre esos dos periodos que tú restas, ¿sí? Pero hace más sentido cuando tienes números grandes, ¿no? O cuando estás midiendo ratios, que es lo que voy a explicar ahora. Los ratios son divisiones, ¿sí? Dividen dos métricas para obtener una relación entre ellas. Por ejemplo, la tasa de conversión, ¿no? ¿Cuántos clientes me compraron entre la cantidad de clientes a los que entraron a mi tienda? ¿Sí? No sé, entraron 20 personas a mi tienda, pero solo 5 me compraron. Ya, entonces el ratio es de 1 a 4, ¿no? O 25%, como tú lo quieras decir. Pero esa tasa de conversión en teoría es importante porque te relaciona dos métricas para calcularte una nueva métrica que te da una proporción, ¿sí? O la cantidad de ticket promedio por usuario. Ticket se le dice al monto. Entonces, ticket promedio por usuario sería cuánto dinero está gastando el usuario en tu negocio, ¿no? Y tú esperarías a que los usuarios con el tiempo gasten más plata en tu negocio, ¿no? O lo mismo o más, ¿no? Entonces, es una división. Monto gastado entre la cantidad de usuarios, ¿sí? Son una división de dos métricas, se sale una nueva métrica que es un ratio, ¿sí? Los ratios también normalmente, como suelen crecer poco, los ratios, porque es como que, eh, no se puede subir de 5% de ticket, no, imagínate, de conversión de 25% a conversión 60%, eso no lo haces de un día para otro, ¿no? Toma su tiempo. Entonces, ahí es cuando tiene sentido analizar la variación relativa, ¿sí? Porque como es una división, porcentualmente puedes darle seguimiento de, estamos en 25%, vamos a subir a 26, 27, 28, 29. Entonces, así, esta es otro tipo de métrica. Y por último, la que les dije de los embudos, evalúan el rendimiento de algún proceso con múltiples pasos, ¿no? Como les dije, lo de Netflix, ¿no? Cuánta gente entra y cuánta gente termina viendo completamente una película, ¿no? Eh, o por ejemplo, en una plataforma de e-commerce, ¿cómo sería? Si tú entras a falabella.com y buscas algo, o sea, toda la gente que entra es el primer paso de tu embudo, ¿sí? Luego tienes la gente que comienza a navegar por ahí, pero no añade nada al carrito. La gente que añade cosas al carrito, pero no la compra. La gente que entra al proceso de pagar, pero no paga. Y la gente que termina el proceso de pagar y realmente paga. Ya, todas esas personas han comenzado a caer hasta la gente que pagó. Ese sería como el rendimiento del proceso. ¿Cuántas personas entraron? ¿Cuántas personas completaron? ¿Sí? Los clásicos son embudo de venta o funnel de suscripción de Netflix o de algún servicio, ¿no? Ya, ahí ya me excedí nuevamente el tiempo. Ya, antes de pasar a lo siguiente, si bien hemos visto qué tipos de métricas hay, cómo calcularlos, hay un par de ejemplitos. Como les comenté al inicio, la métrica depende
de en qué área están, ¿sí? Si yo estoy, no sé, pues en finanzas, ¿por qué me interesaría calcular o darle seguimiento a la métrica de número de emails que le mando a un cliente para ver si compra o no? Eso que lo vea el área de marketing o el área de ventas. Yo soy finanzas, yo veo otro tipo de métricas, ¿no? Gasto por proveedor, ingreso por anuncio, lo que fuera, ¿no? O otras cosas, ¿sí? Cada área tiene específicamente sus métricas, ¿sí? E incluso, yendo un nivel más arriba, eh, las métricas en las que se enfoque un área de ventas, digamos, en un negocio de retail o una tienda, no son las mismas en las que se enfoca, no sé, un proveedor de servicios como Entel o Telefónica, ¿no? O una empresa minera o, no sé, una inmobiliaria, ¿sí? Todos esos negocios que les digo, esos rubros, tienen sus áreas de ventas, pero para ellos las ventas se calcula distinto, ¿sí? Porque, por ejemplo, para la gente que compra en una página web, la venta, obviamente, es que complete el flujo web, ¿no? Pero para la inmobiliaria, ¿qué es? La venta es el número de negocios cerrados de, de compra de casas o lo que fuera, ¿no? De departamentos, ¿no? Para una minera, que es, no sé, pues, la venta de minerales a otros tipos de proveedores que luego van a hacer joyería con eso, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, si te das cuenta, si bien hay métricas por área, estas métricas van a ser calculadas distinto, o sea, van a tener la misma estructura, pero el nombre de la métrica se va a llamar distinto dependiendo de el rubro de la empresa que tenga. Entonces acá yo he armado un pequeño resumen, que es un gran resumen realmente, donde te digo en la parte izquierda qué área de las empresas son las que normalmente calculan métricas y en la parte superior están los tipos de negocios que hay, ¿no? Porque nosotros normalmente damos ejemplos o buscamos ejemplos en internet y salen para e-commerce, para retail, para logística, para telcos, pero realmente hay un montón de negocios. Hay finanzas, hay salud, hay turismo, hay agricultura, hay no sé, servicios de tecnología, entre otros, y cada uno puede llamarle a su métrica de ventas distintos, ¿no? En e-commerce, por ejemplo, ¿dónde está la plata? Ingresos por transacción, ¿no? Tú ganas un porcentaje de la transacción vendida. Pero, no sé, pues en telecomunicaciones tú ganas por plan, ¿no? Por plan celular o por venta de chips. En finanzas, no, bueno, finanzas es mal ejemplo. En banca, tú ganas por, no sé, colocación de tarjeta o uso del crédito de la tarjeta de la persona a la que le has colocado. O sea, seguimos hablando de ventas, pero dense cuenta que el nombre de la métrica cambia en cada rubro. Todo sigue siendo ganancia, ¿ya? Todo sigue siendo ingresos, pero dependiendo del rubro, el nombre de tu métrica va a cambiar, ¿no? Entonces, vale la pena que cuando ustedes, como analistas, como gente interesada en analizar datos en su empresa, o estén postulando algún área, lo que fuera, analicen no solamente qué métricas son importantes para un área, sino en qué rubros se están dedicando, ¿sí? Porque es más que todo para estar preparado, ¿no? Si, por ejemplo, si yo voy a postular un banco, mínimamente tengo que saber qué hace el banco, y si estoy yendo al área de marketing de un banco, tengo que ver qué métricas son importantes en un área de marketing dentro de un banco, no en un área de marketing de un retail o no en el área de marketing de una minera o no en el área de marketing de turismo, no, dentro de un banco que es importante ahí, ¿sí? Entonces, esto es una recomendación como que ustedes, dentro de sus especializaciones, puedan buscar qué métricas son importantes para el área donde están, en el rubro en el que están, y esa investigación pueden hacerla en ChatGPT o en Google, es súper fácil, solo que tienen que entrar a buscar, ¿no? Desde un tiempo es importante porque lo que diferencia normalmente, de acá hablando un poco más general, lo que diferencia normalmente en seniority a gente junior y gente senior, especialista, es que los especialistas tienen una visión más holística de el negocio y qué métricas son importantes mover, ¿no? La estrategia de negocio, ¿sí? Para eso, no sé, investigan qué métricas son importantes, cómo han hecho otras empresas para mover esa métrica, qué estrategias han aplicado para yo también aplicarlo en mi empresa, entre otras cosas, ¿no? En cambio, el junior es más como que, oye, lo mando a hacer cálculo, tareas operaciones, y poco a poco va aprendiendo un negocio,
pero ese quiebre entre un junior y un senior es como que deja de hacer, o sea, no necesariamente dejas de hacer cosas técnicas, sí, puedes hacer cosas técnicas y de cálculo, pero lo que va a tener más valor es qué estrategia tú defines para poder impulsar los objetivos del negocio, ¿no? Del área donde estás, de la empresa donde estás. Entonces, para saber eso, tienes que saber métricas, ¿sí? Esto es importante, así que, bueno, ahí les dejo la apertura para ver si se animan. Y bueno, vamos a la aplicación, vamos a calcular, no sé si visualizarnos el tiempo, pero vamos a calcular indicadores. Vamos a calcular uno rápido, espera, denme un momento que comparto toda mi pantalla. Mm, mm, mm. Ya, a ver, ¿dónde está? Ay, no conecto mi cargador. A ver, un ratito. Mm, Voy a conectar mi cargador. Ya. Justo hay una pregunta ahí. ¿Cuánto dura un KPI y un OKR? Eso depende mucho de la empresa, eh, pero vuelvo para comentarte. Ya. Normalmente las métricas los calcula un área, varias áreas, y las tienen almacenadas en alguna base de datos, en alguna tabla. Eso, bueno, es lo que debería pasar. En una empresa no todas necesariamente tienen ese orden, pero debería pasar. Y normalmente, cada cuánto se usan o cuánto duran va a depender de el negocio, ¿sí? Por ejemplo, en empresas donde he trabajado hay algunas donde usan planificación trimestral, entonces cada trimestre cambian el KPI, ¿sí? O pueden seguir usando el KPI, pero dependiendo de qué quieran enfocar ese trimestre. Pero el OKR, por ejemplo, es anual. Hay otras empresas donde el OKR es trimestral también y los KPIs también son trimestrales. Hay otras empresas donde el OKR es cada 2 años porque se definen objetivos súper grandes y los KPIs se van moviendo cada 6 meses o cada año, ¿no? Porque el periodo de OKR es mucho más amplio. Entonces depende mucho del objetivo grande que es el OKR para que luego cada área defina su KPI. Eso depende mucho de la empresa. Al menos en equipos ágiles donde he estado trabajando los últimos años, los OKRs son, hay como una planeación anual de OKRs, pero también hay una planeación trimestral de OKRs y trimestralmente vamos viendo qué KPIs son más importantes mover o no. ¿Sí? Eso es para, bueno, ambientes ágiles porque cada 3 meses tienen que estar iterando productos, pero depende del negocio también, ¿sí? Eso es una buena pregunta, gracias. A ver, vamos a ir, ya, iba a ir a SQL Server, acá tengo SQL Server. Eh, Ya, si es que no están familiarizados con SQL, tampoco este, se vayan a salir, es súper fácil. Por ejemplo, este es un servidor, tiene adentro una base de datos, dentro de la base de datos hay tablas y dentro de las tablas hay datos. Por ejemplo, acá tengo una tabla que se llama cliente, vamos a ver qué hace. ¿Ok? La base de datos se llama así y voy a decir, esta tabla de cliente, quiero seleccionar, este es un poco el lenguaje SQL básico, seleccionar campos de una tabla. Y por ejemplo me dice, ya mira, tienes el cliente uno 2 3 con sus nombres, sus apellidos, el género que registró y su fecha de nacimiento que registró. ¿Sí? Y así como esto puedes tener, eh, no sé, transacciones, no ventas, justo lo que les dije. Los más importantes son clientes y transacciones. Aquí hay transacciones, por ejemplo, tienes compras con este número de transacción, en este día te compraron con este monto, con este número de tarjeta de crédito, en este establecimiento entre otras cosas, ¿no? Y tal cliente te compra, tal número de cliente. Ya. Ahora, como les dije, hay varios tipos de métricas. Justo voy a volver acá. Hay métricas de agregación básica que son los conteos, esos que les dije. Por ejemplo, acá. Vamos a hacer un conteo. ¿Ya? Voy a contar
Voy a hacer un conteo de, es tan simple como esto, conteo de la cantidad de transacciones, ¿no? Voy a ponerle cantidad de transacciones. Ya. Ahí está. Tuve todas esas transacciones en toda esta tabla. ¿Sí? Ahí si quieres ver cuánto monto has vendido, se suma del campo monto, que creo que es monto, haz suma del monto. Entonces vamos a ver. De acá está. Has vendido esta cantidad de plata, te dice. Ah, ya, excelente. Y en promedio, ¿cuánto monto he vendido? O sea, por venta. Ah, para promedio usas ABG, que es average en inglés, el promedio, y así. Ah, en promedio la gente te ha comprado 70 soles en cada venta. Excelente. Y, o sea, como se dan cuenta, el cálculo de agregaciones básicas es súper sencillo, ¿sí? Eh, ya ahí tienes mínimo, por ejemplo, el monto mínimo que te han comprado, y tienes máximo también, ¿no? Máximo monto que te han comprado. Ya, y acá está. Hay gente que te ha comprado desde un sol, hasta gente que te ha comprado 28.000 soles, como que una televisión o algo así. Ya. Entonces, esto es, ¿no? Y luego, si es que quieres o quisieras verlo por algún tipo de dato, por ejemplo, cliente o algo así, puedes usar agrupaciones. Por ejemplo, voy a agrupar por ID cliente. Quiero ver cada cliente cuánto me ha comprado, ¿no? Yo sé que acá tengo el total de todos, pero quiero verlo por cliente para ver qué clientes me compran. ¿Me compran más o menos? Entonces pongo ID cliente y listo. Perfecto. Y acá te dice, mira, acá tienes por cada cliente cuántas transacciones te ha hecho cada cliente. Mira, cuánto monto te ha comprado, cuánto es el promedio monto de cada cliente y así. ¿Ves? Entonces, como se dan cuenta, SQL no es nada complicado. O sea, solo tienes que tener las bases bien establecidas y esto te va a poder ayudar a calcular métricas generales o métricas específicas por cada cliente, ¿sí? Eh, e incluso ya si quiero ver la cantidad, vamos a ver otra vez. Mm, voy a ver. Acá ya calculé el ticket promedio. Mm, déjame ver qué puedo calcular acá. Ya vamos a ver en la tabla de. Ya vamos a cruzarlo contra la tabla de clientes. Ya, porque en la tabla de clientes hay un dato interesante. Miren. Imaginemos que yo quiero calcular estas métricas, pero no por clientes, sino por el género del cliente. ¿Vieron que había masculino y femenino? Entonces, pero eso no está en esta tabla. Masculino y femenino está en otra tabla. Está en la tabla de cliente. ¿Cómo hago para cruzarlo? Y acá hay algo súper simple que se llama join, donde le dices, quiero cruzarlo contra la tabla cliente. Los que saben Excel, esto es como un buscar B, y tú le dices qué campo es el que tienen en común, ¿no? Que en buscar B siempre normalmente es la primera columna. Tú dices, ya, ¿sabes qué? El campo en común que tengo es ID cliente. En la primera tabla, ID cliente, debe haber un campo en común con la segunda tabla llamado ID cliente. Entonces, ahora ya está listo esto. Y ahora tú vas a agrupar ya no por cliente, sino querías agrupar por género, ¿no? Que era el de acá, género. Entonces, cuando haces esto, miren que solamente he escrito un poquito, ya tienes las métricas, pero ahora por los géneros. ¿Cuánta gente, cuántos géneros, o sea, cuántas ventas tienes por género, ¿no? Masculino, femenino, quién gasta más, quién gasta menos, entre otras cosas. Así que es interesante. Eh, ya, vamos a ver un momento. Buenos días. Para las ofertas laborales como Business Specialist, ¿debo tener experiencia en planificación métricas? Ah, ya, eso lo respondo ahora, ¿ya? Eh, buena pregunta. Depende del Business Specialist dónde, en qué empresa sea. Pero, nuevamente, eh, yo creo que para cualquier empresa a la que tú vayas a postular, vale la pena que conozcas qué métricas importan en esa área o en esa empresa, ¿no? Eh, no quiere decir que sepas cómo calcularlas con SQL específicamente o algo así, ¿no? Pero que con que conozcas funcionalmente que el negocio se mueve en base a métricas, ya es bastante, ¿sí? Porque hay mucha gente que postula a empresas o cosas así, pero no necesariamente se enfoca en estas cosas.
Entonces tú puedes ser, yo puedo ser súper bueno en SQL y puedo, no sé, haber llevado SQL 15 años, pero en un negocio la mitad de tu chamba es hacer SQL porque es el cálculo, pero la otra mitad es definir estrategia, impulsar y analizar métricas y tomar decisiones bajo esas métricas. Entonces tienes que saber métricas. Igual, cuando tú entres a un trabajo, o sea, cuando ya te contraten, seguro ahí vas a ver que el negocio ya se va, ya tiene sus propias métricas definidas y ya la están moviendo, pero si estás en entrevistas o algo así, si tú comienzas a hablar de métricas, te van a comenzar a prestar atención. ¿Por qué? Porque van a ver que no necesariamente eres alguien súper técnico, o sea, no que solo se enfoca en la parte técnica, sino que también entiendes cuál es el objetivo del negocio, ¿sí? SQL y Power BI depende del área al que vayas, nuevamente. Si van a un área de análisis de datos, o sea, de negocio, como por ejemplo marketing, planeamiento, producto, GDH, entre otras cosas, el SQL y Power BI que les piden es básico o hasta intermedio, ¿sí? Porque eh, no les piden, por ejemplo, que creen una base de datos nueva o que se creen todas las tablas que va a usar el negocio. No, porque eso ya lo hacen los equipos de datos. Los equipos de datos, Data y Analytics, ya brindan ese soporte para todos ustedes y ustedes en áreas de negocio lo que tienen que hacer es enfocarse en interpretar los datos que están encontrando, analizar las métricas que existen para tomar decisiones y seguir impulsando sus negocios, ¿sí? No tienen que conocer a profundidad, no sé, estas herramientas que comento, sino tienen que conocer cómo se aplican estas herramientas a áreas de negocio, no cómo aplicar estas herramientas a construir una base de datos desde cero o algo así. Eso no, ¿sí? Eso creo que es algo importante recalcar porque muchos de estos cursos en internet te dicen como que oye, ya te meto en un curso SQL de 160 horas y de las 160 horas, negocio solo ves 10 horas o menos, una hora, y todo lo demás es cómo construir una base de datos desde cero o algo así. Pero realmente cuando tú postulas un área, no te van a pedir eso, ¿no? Te van a pedir analizar datos. O sea, la última parte, la que importa, la de negocio. Para la otra parte están los equipos de ingeniería, de datos, los equipos de modelamiento, de arquitectura, ¿no? Para construir la plataforma. Tú con que sepas analizar es tu foco, ¿no? Debería ser ese tu foco. Eh, ¿Algún ejemplo de proyecto que pueda hacer con datos públicos, por favor? Ah, ya. Ejemplo de proyecto. Ya, pero voy a responder súper rápido ya porque se me está pasando el tiempo. Datos públicos hay en una página de internet que se llama, déjame ver, hay datos públicos de Perú. Al menos de Perú conozco, miren. Que es datos públicos Perú. Literal, el ministerio, acá está, Plataforma Nacional de Datos Abiertos. eh, el gobierno ya tiene una plataforma donde hay datasets que son, pueden llamarle tablas, que ya tienen datos de muchas cosas en el Perú, como por ejemplo datos de qué proyectos hay en Perú, cómo está yendo la telefonía, índices de pobreza, entre otras cosas, o no sé, un ratio de criminalidad por ciudad, por región, entre otras cosas, y con esos datos libres, que son reales, te recomendaría hacer tus proyectos o tus prácticas, ¿no? Como que estos datos que están en una tabla, llevarlos a un gráfico o transformarlos y calcular métricas adicionales, ¿no? Sería interesante hacer eso. Transacción es la columna que sacas de la tabla capa estructurada. A ver, un momento. Eh, sí, transacción. No, pero transacción es la tabla. Estas de acá son las tablas. Los que están en from, estas son tablas. Y los que están después de select son las columnas. Estas de acá son las columnas, ¿sí? Eso creo que lo pueden ver más en un curso SQL. Voy a terminar de cerrar este ejemplo y ya les comento la parte adicional. Y entonces, así es como se calculan métricas. Como les digo, los comandos ya, la mayoría de ellos te permiten hacerlo. Eh, Ahora, voy a avanzar. Como se me ha pasado el tiempo, creo que la teoría creo que es lo que más importa, creo que más que la práctica ahora. Voy a ir a sorpresa uno IA para SQL, ¿ya? ¿Qué sucede? Que, bueno, depende del contexto, ustedes deben haber escuchado sobre la inteligencia artificial, como ChatGPT, entre otras cosas, ¿no? Que te permite, o sea, que están entrenados con mucho conocimiento humano y te permite, mediante preguntas en lenguaje natural, por ejemplo, en tu idioma,
te responde cosas técnicas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No sería súper útil integrar una IA con tu base de datos para que te ayude a analizar a ti? Es como tener un asistente y que tú no estés solo analizando, sino esta IA te puede ayudar con todo el conocimiento. Ya, pues eso ya se puede y lo voy a mostrar ahora. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a poner esto acá. Acá estaba haciendo un ejemplo. Voy a sacar esto. Ya miren, me conecté a mi, voy a poner esto acá arriba. Ya. Esto es Visual Studio Code, que es una interfase de programación, pero eh, tiene un módulo que es de SQL Server, donde literal le das clic acá y puedes hacer las cosas que haces en SQL Server. Lo que acabo de hacer yo ahorita, tienes tu servidor, tus bases de datos, entre otras cosas. Se ve casi igual, ¿ya? Eh, ya, por ejemplo, acá yo tengo mis tablas, las mismas que vimos en el otro lado, ¿sí? Todo check. Quiero hacer una query, digamos. Voy a hacer clic derecho, New Query, y voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero armar una query, quiero hacer lo mismo, ¿ya? Un select asterisco from de la tabla transacción. Bueno, sería eh, curso SQL avanzado, punto, la capa, estoy en transacción. Y voy a agarrar solamente un par de registros, un top 100, ya, y voy a darle a ejecutar. Espera, ¿era este? Era este. Ya, y acá está. Entonces los resultados me han salido acá. En la parte de abajo es lo mismo que SQL Server hasta ahora. ¿Sí? Los mismos campos, todo a la derecha. Es como si usaran SQL Server. ¿Cuál es la diferencia? Que este, al ser un motor de programación, te permite conexiones con otras cosas, entre ellas con inteligencia artificial. Por ejemplo, voy a abrir acá a la derecha. Uy, no, este no era. Ahí me confundí. Era este. Voy a John, decir. ¿puedo Sí, hacerte una pregunta? Una consulta. sí, ¿Cómo claro. has hecho para poder conectarlo directamente tu base de datos ahí? Bueno, Ya, justo sí. voy a explicarlo. ¿Sí? Ok. Un ratito. Acá a la derecha tengo Copilot. Bueno, lo que tienen que saber es que, en resumen, tienen un chat donde pueden hacer estas preguntas como ChatGPT igualito, solo que este chat ya va a estar conectado con su esquema de base de datos. O sea, el modelo de lenguaje lo que va a hacer es, va a poder leer qué bases de datos, qué tablas tienes, e incluso qué campos tienes. Entonces, con eso vas a poder hacer estas tareas de análisis o te va a poder apoyar en cosas cuando tú quieras iniciar un proyecto de análisis, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. Ya mira, le tienes que decir, tienes que etiquetarlo primero, decir, eh, Microsoft SQL, ¿sabes qué? Dime qué tablas tengo en mi capa estructurada, ¿sí? Vamos a ver primero si las puede ver, ¿sí? Le mandas, esperemos un ratito. Ojalá no se cuelgue. Ajá, y mire, me dijo, en tu capa estructurada tienes estas tablas. Excelente. Vamos a comenzar con básico y vamos a subir. ¿Ya? Eh, ayúdame calculando cuántos clientes tengo en mi tabla cliente. ¿Ya? Entonces, mira, acá te lo. Vamos a intentar conectarlo. Esto voy a cerrarlo. Ya. Ya, ¿cómo puedo colocarlo? Puedo colocarlo acá. Acá te dice copia el código o insértalo de frente. No me deja insertar. Sí, porque no me deja. Ya, bueno, voy a copiarlo. Acá está. Ya, y voy a ejecutarlo. Y me dijo el total de clientes. ¿Ves? Qué interesante. Ya, ahora voy a pedirle. Hasta acá ya contó. Voy a pedirle algo más complicado. ¿Ya? Eh, ayúdame a calcular eh, eh, cuántos, cuántas transacciones se realizaron por
agrupado por cada género de cliente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero si identifica que tiene que cruzar las dos tablas. Sí, vamos a ver. Esperemos. Excelente. Acá está. Voy a copiarlo. Voy a pegarlo acá. Ah, no. Confundí en copiar. No está escribiendo esto. Ya lo voy a copiar con mi mano, ¿eh? Pero normalmente este botón debería funcionar. Solo que seguro mi chat se ha desvirtuado. Ya. Vamos a ver si funciona la primera. Efectivamente, funciona la primera. ¿Recuerdan que yo escribí este script hace 5 minutos en SQL Server? Es literal lo mismo, ¿sí? Entonces, hay mucha importancia en aprender, ya no de la manera tradicional como aprendíamos. Yo sé que muchos, incluyéndome a mí, hemos crecido o hemos avanzado en la tecnología, aprendiendo todos estos comandos, entre otras cosas, ¿sí? Eh, Y no quiere decir que deben dejar de aprender estos comandos, tienen que hacerlo porque la IA puede fallar o tienen que entender lo que están escribiendo para hacer los cambios que ustedes requieran, ¿sí? Necesitan un curso de SQL, obviamente, pero es necesario que el enfoque que tenga cómo aprenden cambie, porque ya no tienen que enfocarse en memorizarse todo y ya, sino la idea es que poco a poco con esta IA asistida puedan ustedes entender mejor o aplicar mejor lo que están aprendiendo durante el transcurso de algún curso de escuela, así que es súper importante hacer eso, ¿sí? Eh, Esto es una IA asistida y él solo lo he usado para este ejemplo, realmente, pero hay muchas formas de potenciar esta IA, pero son formas que requieren que tú enriquezcas la información que está en tu base de datos, ¿sí? Entonces, ese enriquecimiento no se hace, o sea, no se hace automáticamente, ahí sí tienes que meter mano. Hay algunos métodos de prompting que también te pueden ayudar a consultar mejor datos. Y luego, si bien la IA te ayuda a armar una query y tú puedes modificarla entre otras cosas, a veces necesitas meter mano, dar contexto o incluso te deja hasta este punto, pero lo que sigue que es analizar, ¿no? Te da esto, digamos, o sea, te ayuda a calcular, pero el análisis depende de ti, ¿sí? Y ya el análisis no necesariamente lo va a hacer la guía. Puede hacerlo hasta cierto punto, pero cuando tengas n variables calculándose a la vez, ya no va a ser tan fácil, entonces igual tus capacidades de análisis tienen que incrementar, pero ¿cuál es lo bueno de que la tecnología ha cambiado? Es que la parte súper técnica, teórica o de comandos, no necesitas memorizarla porque tienes un asistente que te ayuda. Lo que tú necesitas es saber analizar esta parte de acá y lo que sigue, ¿no? Que es poner esto en gráficos, visualizar, comparar métricas, hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces, es importante que se adapten a las nuevas tecnologías, no lo vean como un contra, les ayuda a hacer cosas, por ejemplo, acá me ayudó a armar esta query, ¿sí? De golpe, imagínense que ustedes están en un trabajo nuevo y obviamente en un trabajo nuevo cuando entran no hay como cuatro tablas, ¿no? Van a haber 15, 20, 30. Entonces, comenzar a explorar esas tablas uno a uno se puede hacer, pero si la IA te ayuda a encontrar las cosas que tú necesitas más rápido, tu trabajo va a ser más eficiente, ¿sí? Entonces, en resumen, usen IA para hacer su trabajo más eficiente, el trabajo de cálculo, y ustedes enfóquense en el análisis, como debería ser, ¿no? Es como cuando tú estás en una empresa, vas a trabajar en una empresa, y la mitad de tu día se va esperando que corra tu Excel o tu SQL, y la otra mitad recién usas los resultados para hacer algo, ¿no? En este caso sería igual. Ya no tienen que estar matándose, eh, entendiendo todo el contexto de sus bases de datos, sus tablas, entre otras cosas. Pueden asistirse de la IA para reducir ese tiempo y usar el tiempo que han ganado para analizar qué es realmente lo que tiene valor en un negocio. En una empresa no les van a pagar porque hagan bien sus queries, les van a pagar porque los análisis que hagan traigan insights o hallazgos de valor para una empresa, ¿sí? Con eso quería terminar. Y bueno, para la pregunta de cómo hacerlo, si bien esta es una guía asistida, yo tengo un agente que hace lo mismo y creo que te permite más versatilidad, así que esa también es una buena idea. Pero les muestro cómo hice esto. Eso está acá. Van a extensiones y en extensiones van a... Uy.
¿Dónde está? Acá. ¿Se van a Copilot? ¿Sí? Ya, bueno, primero necesitan su extensión para conectarse con SQL Server. Sí, que esto es SQL Server, creo así, literal. Ya, primero necesitan esta extensión para poder conectarse con SQL y las mismas credenciales que usan para conectarse a su base de datos SQL las van a poner acá y no es difícil. Lo segundo, para meterle IA, es ponen GitHub Copilot y le dan clic acá. Pero esta función de IA no es pública, ¿sí? Lo que tienen que hacer es instalarlo, ¿sí? Y luego de que lo instalan, tienen que activar el pre-release, porque esta no es una función que esté activada para todos por defecto, ¿sí? ¿Cómo hacen esto? Le dan clic derecho y acá le ponen, bueno, acá hay una opción que dice activar pre-release, solo que como yo la activé ya no aparece, pero instalan, dan clic derecho, activan el pre-release y el pre-release es el que te permite, usando @mssql, hablarle a tu base de datos como lo acabo de hacer, ¿sí? Entonces, es eso. Vale la pena resaltar que para esto necesitan una cuenta de GitHub, porque si no, no les va a conectar. Es como que tienen que loguearse en GitHub. Así que tienen que crearse una cuenta en GitHub. Se la crean, no tienen que pagar nada, y luego ya hacen esto, estos pasos de configuración. Eso es. Entonces, denme un momento, que dejo de compartir un momento para proyectar nuevamente la pantalla. Vamos acá. Esto está acá. Espera, ¿dónde está mi pantalla? No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahora, sino para proceder a lo que estaba haciendo. ¿Y dónde estamos? Estamos acá. Ya. Eh, ya. Acá está, proyecto. Eso es un tema con tener tantas pantallas. Ya. Entonces, esa era la sorpresa uno. Bueno, espero les haya servido. Sé que no hemos visto tanta parte técnica, pero creo que lo que más importa acá ahorita es la parte de negocio y para la parte técnica pueden llevar un buen curso de SQL, ¿sí? Y justo sobre eso viene la parte 2, ¿sí? La sorpresa 2 es que, bueno, hace unos meses dentro de esta comunidad iniciamos un curso de SQL orientado al análisis de datos como tal, no a la parte específicamente tan técnica de crear una base de datos, optimizar bases de datos. Se ve una parte de eso, pero no es el foco, o sea, no pierdo horas en eso, sino prefiero usar el tiempo en aprender cómo sacar insights o cuál es el instinto o la iniciativa que sale para poder analizar datos. Entonces, sobre eso, estamos abriendo ahora una segunda edición del programa. A diferencia de la primera edición, en esta segunda edición nos vamos a enfocar en integrar SQL, como han visto, con IA, pero bueno, para eso va a haber un agente específico que amplíe las capacidades de lo que ahorita han visto, y con Power BI, ¿sí? Entonces, los estamos invitando a que puedan llevar este programa de analítica de datos con SQL. Les voy a mostrar el brochure que me he esforzado en hacerlo y reeditarlo porque es distinto al del primer programa. Vamos a ver primero fundamentos de bases de datos, todo este tema para diferenciar qué es el data science, qué es data analytics, dónde estoy yo, qué puedo no hacer, qué no puedo hacer, los conceptos. Y ahí, toda la primera clase, resolvemos conceptos. De la segunda en adelante ya es avanzar sobre tablas, crear una base de datos rápido, cargar datos a una base de datos. Y acá ya en la segunda semana comenzamos a analizar, ¿no? Hacemos select, top, hacemos funciones y adicional a esto, como lo estoy enfocando para negocios, la idea es que también entiendan cómo funcionan las empresas adentro. Entonces también hay laboratorios sobre marcos ágiles, o sea, qué es Scrum, qué artefactos hay en Scrum, qué es Kanban, cómo se relaciona esto con la gestión de proyectos, entre otras cosas. Así que eso también va a estar bueno. Eso es para el básico. Con esto ya pueden dar un examen de SQL básico, ¿sí? Y ahí si quieren ir a un puesto ya de análisis como tal, lo que les recomiendo es esta parte, que es visualización de datos, es el intermedio ya, porque mucha gente sabe queryar y chévere,
pero cuando tienes que analizar muchas variables, tienes que meterlos en un gráfico, ¿no? Con múltiples columnas o múltiples trends o entre otras cosas. Entonces tienes que saber qué tipos de gráficos hay y visualizaciones armadas. Luego tienes que aprender a calcularlo, justo lo que les mostré ahora, contar, sumar promedio, eso, entre otras cosas. Hay muchas cosas que se pueden calcular ahí, cómo cruzar tablas con joins, qué es el data wrangling, qué es el perfilado de datos, que es un proceso súper importante a la hora de crear tus tablas y analizarlas. Eh, Acá he añadido todo lo que es métricas y data storytelling. Esta parte ha cambiado un poco respecto a la anterior. Y acá he añadido un módulo completo de IA generativa, donde vamos a usar, así como han visto este asistente que es mínimo, vamos a ver hasta qué punto pueden llegar los asistentes de IA y van a conocer a mi agente de IA que he creado para este curso, que tiene todo el conocimiento, bueno, que he podido meterle. Así que esta parte es la que nueva, la que me emociona mucho porque en los últimos meses he aprendido a crear agentes, así que es lo interesante. Y bueno, también hay un laboratorio específico de Data Storytelling, porque la última vez quedó muy corto el tiempo para esto, así que hemos ampliado 3 horas de Data Storytelling para poder ver cómo llevar estos insights que encuentro a un escenario donde tengo que presentar a un directorio técnico o no técnico y presentar mis ideas para poder luego tomar acciones sobre eso. Y por la parte de avanzado, ya tenemos justo algunos temas más específicos como window function, que son funciones específicas de SQL para calcular otros tipos de métricas, las acumuladas principalmente. Cómo crear, ya esta parte es un poco de programación, crear vistas, estructuras de control, funciones, procedimientos almacenados para automatizar las tareas en SQL luego. O sea, en vez de estar corriendo una query todos los días, lo dejas automatizado para que corra en la noche y tú llegas al día siguiente y analizas, porque los datos ya están calculados, ¿sí? Luego va a haber todo un laboratorio de optimización, que tampoco, también la última vez nos quedó corto, así que le he ampliado el tiempo. Y la última semana es full Power BI, cómo integrar SQL con Power BI, conceptos de Power BI y buenas prácticas. Me he actualizado un poco en el temario de Power BI. Ha cambiado mucho desde 2023, que es la última vez que lo usé, así que he actualizado este temario. Y bueno, por último, que creo que es lo más importante y que ahora sí lo he puesto como un tema específico, es el portafolio, ¿no? Con todo lo que hemos visto en los temarios anteriores, armar un portafolio de ustedes en GitHub donde puedan mostrar a los reclutadores o a las áreas donde vayan a postular los proyectos de análisis de datos que hayan visto, ¿no? Que es importante también porque una cosa es ir a la entrevista y decir, sí, yo lo he hecho, yo sé, y otra cosa es decir, acá está mi página web donde están todos los proyectos que he hecho y las personas obviamente que te evalúan van a saber que obviamente sabes lo que estás haciendo porque tienes experiencia práctica. Así que el último día vamos a hacer el laboratorio de portafolio. ¿Mm? Entonces, eso es el curso. Los invito a inscribirse. Les cuento un poco sobre mí. Yo soy Machine Learning de 7 años, casi 8 años, trabajando en otros negocios, QR, que lo han visto. Y bueno, aquí me encargo de obtener insights para saber qué tipo de modelo usar, entre otras cosas. Entonces, tengo mucha experiencia en esta parte de transformación de datos y enriquecimiento de datos. Y para esta edición se nos junta Catherine García, que ella, a diferencia de mí, es Analytics Engineer en Yape, que también tiene más de 7 años trabajando. Y los Analytics Engineers, a diferencia de la parte de yo que hago modelos, ellos lo que se enfocan es en toda la parte de visualización y enriquecimiento de datos, que justo es buena parte de lo que se ve acá. O sea, cómo calculo métricas, cómo las defino en una tabla de métricas, cómo hago esa conexión de Power BI para que sea lo más, con la mínima fricción posible y que pueda realmente estar orientado a brindar valor. Toda la parte de visualización en BI es la que lo ven los Analytics Engineers. ¿Por qué ya no les dicen analistas de BI? Es porque un analista de BI normalmente sabe SQL y transforma datos, pero un ingeniero de Analytics lo que hace es, tiene todas estas transformaciones de datos y lo pone en un ecosistema donde pueda mantener su código y es como en software, ¿sí? Es como aplicarle al BI, aplicarle buenas prácticas de software y tiene código reutilizable y que pueda iterarse en el tiempo. Entonces, somos nosotros los que vamos a dictar el curso.
algunas clases yo, algunas clases ella, y de esta manera aseguro también que los conocimientos que tal vez yo no tenga tan a la mano por el día a día, como Power BI que para cambiando cada mes para lanzando nuevas funcionalidades, Catherine, por ejemplo, sí las tiene, así que ella podría dictar esas clases específicas, ¿no? Así que así repartimos el conocimiento y les podemos dar mejor aterrizado el curso a ustedes. Así que esto es el curso. La idea es que ustedes puedan estar en la capacidad, finalizando el curso, de eh, postular a cualquier área de análisis, no necesariamente a un área de ingeniería de datos o algo así, sino a un área de logística, marketing, planeamiento, diseño, GDH, producto, y que entiendan cómo SQL y cómo el análisis de datos, la visualización, el storytelling, el Power BI y la IA les ayuda a sus tareas diarias e impulsar el negocio, ¿sí? Esto no es un curso orientado a crear bases de datos desde cero o administrar bases de datos, ser un DBA o ingeniero de datos. Es un curso más orientado a negocio para que vean que analizar datos no requiere ser ingeniero, pueden hacerlos todos desde sus áreas y es a lo que el mundo está evolucionando, ¿no? Analizar datos y puntualmente a asistirse con IA para hacer estas tareas. Sí, así que los invitamos a inscribirse en el curso. Les voy a compartir este temario. Igual ahí el equipo de la comunidad DataCT está compartiendo seguro el temario por el chat. Y si tienen alguna duda, pueden escribirnos. Eh, ahí están los links, los informes y el WhatsApp donde pueden preguntar. Adicionalmente, ahí en el WhatsApp pueden preguntar porque si es que lo que nos pasó el primer curso fue que muchas personas se querían inscribir en grupo, pero ahora o sea, y había querían cierto descuento, pero en este caso ya no hay. O sea, en ese caso no había descuento, pero en este caso sí. Así que si vienen o sea, si tú refieres a otras personas, hay más descuento por cada persona que refieras. Así que si es que vienes en grupo, te va a convenir para que puedan tener su descuento y ustedes puedan, el curso les pueda costar un poco menos. Y bueno, para la última pregunta que me hacía Cintia, ¿ese asistente Copilot funciona para Python también o solo SQL? Funciona para Python también, ¿sí? Para SQL tienes que hacer @mssql, como vimos ahora, pero si tienes código Python no es necesario que invoques al MSSQL, escribes de frente, tengo abierto mi código Python, edítalo o ayúdame en esto, ¿sí? La idea, como les digo, es que, nuevamente, el mundo está cambiando y la docencia también tiene que cambiar a usar IA asistida en el curso, ¿no? Por eso yo no les digo ahora que la IA va a estar al final, ¿no? La IA va a estar en el medio, ¿por qué? Porque lo que quiero es que aprendan los fundamentos y luego para toda la parte de intermedio y avanzado puedan usar IA para asistirse y hacer cosas más grandes de las que hacíamos antes de la IA, ¿sí? Eso es. Entonces, si es que alguien tiene preguntas, puede hacérmelas ahora. Si no, bueno, los invito ahí a sumarse el link, consultar por el curso y bueno, se estima que vayamos a iniciar en julio, la segunda semana de julio, así que esa es la invitación para ustedes. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, si no, con eso ya vamos cerrando. Ah, cierto, se vienen webinars. Justo para esto, vamos a estar haciendo talleres como este las próximas 2 semanas. La próxima semana toca un taller sobre visualización de datos y de acá a 2 semanas toca un taller sobre este, resolviendo un examen de SQL para una empresa. Imagínate que yo postulo, no sé, a alguna consultora o algún banco. Te toman un examen de SQL, van a ver que es súper fácil. Así que vamos a estar haciendo talleres los próximos 2 sábados, así que los invitamos también a ver las redes. Ah, acá está el monto de inversión y el curso. Eh, el curso vale un montón ya, pero bueno, por todo este tema de que estamos en lanzamiento y estamos añadiendo IA, hemos hecho un descuento considerable para el curso y dura 6 semanas, ¿sí? Las clases son los lunes, miércoles, viernes en la noche y sábados en la mañana, así como hoy. Así que espero que se les pueda adaptar a su horario. Igual las clases son grabadas, así que no hay problema. Eso sería todo por mi lado. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y si tienen alguna duda pueden conectarse ahí a la comunidad y escribirme, ¿sí? Estoy para ustedes.